Sé bien que mi relato de aquella excursión submarina no podrá ser verosímil. Soy el historiador de cosas aparentemente imposibles y que sin embargo son reales, incontestables. No las he soñado, las he visto y sentido. La cueva del Drac de Portocristo para nosotros es una cueva muy emblemática porque representa para los mallorquines pues la cueva típica que todo el mundo conoce. Es decir, muy difícil encontrar un mallorquín que no haya estado alguna vez en las cuevas del Drac de Portocristo porque es una visita obligada. Entonces, no solamente para los de aquí, sino para todos los visitantes turistas que vienen del resto de España o de otras partes del mundo. Nosotros poder bucear en esta cueva con todos estos antecedentes pues es un gran orgullo porque le dices a la gente el nombre de otras cavidades, no sabe dónde estás hablando, pero las cuevas del Drac, las cuevas del Drac. Encontré cosas nuevas todavía en estas cuevas con lo conocidas que son y con lo turísticas que son. Pues sí, una cueva tan conocida como esta, pues todavía forzando sitios estrechos, pasos estrechos, pues puedes encontrar nuevas zonas y nuevas galerías y nuevas salas y cambiar mucho la topografía y la forma que tiene la cueva. Esta historia comienza hace mucho tiempo. A lo largo de millones de años, el agua fue disolviendo las rocas hasta formar una enorme gruta. Posteriormente, esa cavidad quedó anegada por el agua de la lluvia y del mar que poco a poco se filtraba hacia su interior. Más tarde, la cueva se secó durante miles de años para más adelante volver a inundarse en un ciclo constante y sin fin. En ese ir y venir del agua, se fueron formando en el interior de la cavidad enormes estalactitas y estalagmitas, inmensas columnas de carbonato cálcico que acabaron rellenando la gruta. Ese agua encierra, impidiendo su visión, un tesoro geológico de enorme belleza, como una gran geoda de formas imposibles. Una enorme catedral de la naturaleza inundada por el agua. Pero el agua en sí misma también es un precioso tesoro. Y en la isla de Mallorca es un tesoro de incalculable valor atrapado en las entrañas de la tierra. Agua de lluvia que es capturada por la roca caliza, impidiendo así que fluya por el suelo, quedando oculta a nuestros ojos. Y ese agua que inunda las grutas supone una barrera infranqueable para la mayoría de nosotros. Un tesoro encierra a otro. La roca encierra el agua que formó la gruta. Y ese agua encerrada impide el paso a esa catedral de roca que el tiempo y la propia agua formaron. ¿Quién encierra a quién? Desde principios del pasado siglo XX, la Cueva del Drac de Portocristo ha sido una de las mayores atracciones turísticas de la isla de Mallorca. Su espectacular gruta aérea, repleta de estalactitas y estalagmitas, es para los viajeros que la visitan un recuerdo imborrable de su estancia en la isla. Fue el archiduque Luis Salvador de Austria, ilustre viajero del siglo XIX, amante de la ciencia y las artes y precursor del turismo en las Islas Baleares, quien impulsó las primeras exploraciones científicas en la Cueva del Drac. La fama como espeleólogo del francés Édouard Martel
hizo que el archiduque le invitara a visitar la isla en 1886 para explorar sus cavidades. El 9 de septiembre de ese mismo año, Martel realizó su primera visita, acompañado por Louis Armand, su guía habitual, Fernando Moragues, hijo de los propietarios de la cueva, científico y naturalista, y por el nieto del ayudante del archiduque, Pedro Bonel de los Herreros. Estos trabajos en la gruta supusieron el descubrimiento de grandes salas localizadas más allá del extenso lago Miramar. Lago Martel lo llamaron en su honor, situado al final de la zona conocida como Cueva de Luis Salvador. Aquella exploración daba carácter científico a las incursiones que previamente había realizado Fernando Moragues, pero también sirvió para descubrir zonas inexploradas hasta ese momento en esa inmensa gruta. Así describió el propio Martel aquella jornada en su escrito La Cueva del Drac, publicado ese mismo año. El jueves 10 de septiembre, a las 9 de la mañana, dos esquifes de lona turbaban por vez primera el tranquilo espejo del lago de la Gran Duquesa. Los señores Bonel y Moragues, Armand y yo, tuvimos el placer de realizar el sueño imaginado por el señor Chamsou. Con qué delicia el viajero bogaría sobre estas aguas transparentes en un barquito por entre tan delicadas cristalizaciones. Ninguna emoción sería comparable a la suya. Ningún recuerdo podría igualarse a este. Ningún paraje le encantaría después tanto como esta oculta maravilla envuelta en el silencio y la oscuridad de las profundidades terrestres. No conozco mayor estanque subterráneo que este lago de Miramar, prolongación meridional de la cueva del archiduque Luis Salvador. Su longitud, medida con el decámetro, es de 177 metros. A través de su agua clara y salada, fenómeno que describiré después, se ven grandes losas amontonadas en desorden procedentes de los estratos desprendidos de la bóveda, en la que se observan los huecos que dejaron al caer. El techo tiene relativamente escasa altura sobre el nivel de las aguas, 6 a 8 metros, permitiendo por esto apreciar de manera completa la hermosa perspectiva de millares o quizá millones de finas estalactitas que penden de la bóveda y que, llegando a tocar casi la superficie de las aguas, al reflejarse en ellas, hacen que la embarcación parezca que boga por entre dos bosques de agujas de hielo. De cuando en cuando se ofrece a la vista una isla de carbonato de cal, cual si fuese un arrecife de blanco coral, y algunas de ellas, creciendo siempre menos aprisa que las madreporas, se han unido con las estalactitas del techo, formando gruesas columnas acanaladas en las que ninguna luz antes que la nuestra había hecho brillar los cambiantes de sus facetas. Los aspectos más variados se presentan a la vista. Ya se asemejan los pilares a las gruesas columnatas de los templos indios, ya a capiteles egipcios, a pirámides de flores de loto, ya por su conjunto a grandes cortinones de delicado encaje. Sin embargo, es bajo las aguas que presiden esa gruta donde se encuentra la gran maravilla del Drac. Varios kilómetros de cuevas sumergidas, recientemente exploradas, esconden algunas de las imágenes más bellas que se puedan imaginar. Ha sido el Grup Nord de Mallorca el que durante los últimos 20 años ha abierto el camino, todavía sin terminar, hacia el centro de la Tierra. En su esfuerzo de investigación y exploración, el Grup Nord de Mallorca ha venido probando y desarrollando nuevas tecnologías para sus trabajos subacuáticos, teniendo siempre presente la seguridad como eje fundamental de su labor. Por eso prestan especial atención a los dos elementos que bajo el agua son vitales, el aire y la luz. I atravessarem la Galeria Negra, la Galeria de la Connexió,
la Galería Blanca y hasta el Parc de ses Columnes. Después veremos a ver si con los nuevos scooters que han traído de Freatic, para ahorrar tiempo, consumo, aire y mirar de poder seguir explorando las continuaciones que suponen unos 2,5 kilómetros más bajo el agua respecto a lo que se conocía antiguamente. Una de las dificultades más grandes que nos encontramos es que cuando vamos respirando y se van desprendiendo burbujas y van ascendiendo y aumentando el volumen, al tocar el techo hay zonas que hay formaciones estalactitas fistulosas, los macarrones muy finas, entonces las burbujas suelen romper y es fácil que en algunos tramos que no están demasiado frecuentados caiga como una especie de lluvia de formaciones que se rompan, pero es inevitable. Y con las aletas intentar no llevarlas muy altas para no pegar con el techo, porque es fácil romper espelotemas, sino hay que ir con mucho cuidado. Estuve hablando con Miguel Perelló de este proyecto y me fue comentando todas las cuevas que íbamos a ver, que se iban a explorar, y entonces dije, vamos a especializarnos un poco en estas grandes cavidades, y siempre el gran escollo es iluminar estas grandes salas, que siempre vemos secciones de la sala, o sea, aunque haya varios espeleobuceadores, cada uno ilumina una sección, el otro otra sección. Entonces nunca podemos verla de manera completa, sino que vemos una sección o la otra, pero ver el conjunto, ese es el reto de este foco. ¿Y de cuántos lumens estamos hablando? Son 8 focos y en principio se ha diseñado por unos 80.000 lumens. Focos hay que llevar como mínimo 3 fuentes de luz y según el tipo de inmersión, como os digo, de la cavidad, pues puedes llevar hasta 5 o 6. Si estás filmando puede ser que necesites llevar pues 7 o 8, montar una barra o incluso barbaridades como el Lunax, que es un proyecto que ha hecho Marcos, un compañero nuestro, es un prototipo y esto pues lleva prácticamente 80.000 lumens, eso significa una burrada de luz y además muy bien estudiada porque con la iluminación, y hablando solo de la iluminación ahora, no del equipo en general, tenemos un tema que es que la mayoría de focos o son de punto, es decir, que llegan a un sitio bastante lejano pero iluminan una zona muy pequeña, o que abren mucho, focos tipo de vídeo, que entonces lo que hacen es abrir muchos grados de iluminación pero llegan muy poco, a muy poca distancia. Claro, el agua se come la señal de la luz, con lo cual lo que hay que hacer es intentar combinar los dos, que es lo que ha conseguido Marcos con este aparato, de forma de que iluminamos muy lejos y con mucha potencia. Este aparato, hablando de peso, estamos hablando de 12 kilos en el exterior el foco, y 12 kilos más la batería, son solo 24 kilos para lo que estamos hablando, que es iluminar, sin contar el resto del equipo. En algunas ocasiones, cuando la exploración se desarrolla en los últimos recodos de la gruta, situados a casi 2 horas de la entrada, es necesario transportar una gran cantidad de aire. Esto supone un enorme volumen de carga que el buceador debe llevar consigo. En un intento de disminuir esa cantidad de gas, los miembros del Grup Nord han probado el uso de scooters para así avanzar más rápidamente realizando mucho menos esfuerzo. Antes que ellos, en los años 90, hubo un grupo de espeleobuceadores galeses que realizó varias campañas en los lagos. En conjunto llegaron a explorar y abrir unos 600 metros de nuevas galerías. Es sorprendente el hecho de que el Grup Nord haya conseguido añadir más de 2 kilómetros de nuevas extensiones en una cueva que se daba casi por explorada. Y el motivo más importante para explicar este hecho es la iluminación. Los galeses exploraban con linternas de baja potencia dadas las limitaciones técnicas de la época. Actualmente el Grup Nord está explorando con focos de gran luminosidad y mayor autonomía que permiten encontrar nuevas grietas o ver pasos ocultos. Hoy vamos a ir a la parte más importante, la que supera los 2 kilómetros de recorrido subacuático. La única dificultad que podemos tener un poquito sería la zona que se desobstruyó, el Parc de ses Columnes, que es un paso ampliado porque era imposible entrar. Y hay que colocarse a veces un poco bien con las botellas, en los tanques ponerse un poco de lado. Gracias a todo esto han conseguido superar pasos angostos que abren la puerta a nuevas salas, como el paso de las columnas, que los galeses no consiguieron franquear. Utilizando esta nueva iluminación, encontraron unas fisuras tras las formaciones del macizo. Desobstruyendo el paso, pudieron acceder al otro lado, en el que se les abrió un nuevo mundo de galerías que les ha permitido explorar más de 1,5 kilómetros en esa dirección.
En una de las muchas ocasiones en las que los espeleobuceadores del Grup Nord andaban explorando en busca de nuevos pasos, llegaron a una galería aérea que finalmente llamaron Sala de la Bella Mort. Fue a finales de 2013 cuando, tras haber desobstruido el paso de las columnas al que habían llegado los galeses hacía más de 20 años, encontraron una galería de techo bajo que podría llevarles a nuevas extensiones de la cueva. Dada la acumulación de bloques, supusieron que estaban cerca de un gran hundimiento. Todas estas columnas, estalactitas y estalagmitas, se formaron cuando la cueva estaba seca. Posteriormente, y debido a la subida del nivel del mar, volvió a inundarse. Este ciclo de subidas y bajadas del mar ha sucedido en los últimos 2 millones de años en numerosas ocasiones, permitiendo a los espeleobuceadores recoger numerosos datos cronológicos que posteriormente han ayudado en diferentes disciplinas científicas. Ascendiendo por entre las coladas estalagmíticas, emergieron en una sala aérea de impresionante belleza. El nombre de esta sala, aislada en el interior, se debe a que casi acaba en accidente su primera exploración. Al emerger y retirarse los reguladores, empezaron a tener sensación de mareo, fuerte jaqueca, respiración muy agitada y un gran malestar. La fatiga era extrema y la falta de concentración grave. Todo era una señal inequívoca de la falta de oxígeno y de la alta concentración de dióxido de carbono. A partir de ese momento decidieron que para trabajar en esa sala necesitarían utilizar máscaras de aire. Una vez reequipados, regresaron para continuar la exploración de la nueva galería y medir los niveles de gases existentes. Comprobaron que el aire de la sala tenía una saturación de oxígeno de entre 15 y 15,2%, mientras que la del exterior es del 21%, y una concentración de dióxido de carbono de casi 200 veces superior al que respiramos habitualmente, lo que puede llegar a provocar la muerte. El hecho de tener que llevar más cantidad de equipo, botellas de aire, máscaras, más luz y acarrear todo ello a la espalda dificulta la exploración de esta sala, aunque es muy probable que en un futuro no muy lejano encuentren nuevas galerías que amplíen las dimensiones de la cueva. Las cavidades inundadas de Mallorca son únicas en Europa por el laberíntico recorrido que presentan. Los impresionantes volúmenes de algunas salas y galerías y la cantidad y belleza de los espeleotemas que contienen las hacen similares a los famosos cenotes de Yucatán en México. A diferencia de las montañas, en las que al hacer cumbre se sabe que has llegado al final, en las cuevas se desconoce si bajo un bloque o tras una formación se ocultan kilómetros de nuevas galerías y salas que nunca han recibido un rayo de luz.
La cueva del Drac, como tantas otras, está por descubrir, y los trabajos que se realizan en su interior para intentar topografiarla quizás no tengan fin. Siempre habrá una nueva grieta en la que mirar, una roca que mover o un túnel por el que avanzar, en ese intento desesperado de llegar más allá. ¿Quién ha logrado nunca sondear las profundidades del abismo? Pedro Aronnax, el protagonista de 20.000 leguas de viaje submarino, la novela de Julio Verne, respondía orgulloso a esta pregunta al final de la misma. A esa pregunta solo tienen derecho a responder un pequeño puñado de hombres. Los hombres que se habían encontrado a bordo del Nautilus. Aquí y ahora son los hombres y mujeres del Grup Nord de Mallorca los que en un futuro próximo sondearán las profundidades del abismo. Me gustaría haber visto lo que ningún hombre ha visto aún, aunque tuviera que pagar con mi vida esta insaciable necesidad de saber. Batiscafo, monoplaça, el teu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo, socialista, redactant informe tràgic, camarada, maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un routing planetari. Ratxes de sol atravessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol atravessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina i canten 7 sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskás a Institut Oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol atravessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol atravessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit
i el plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir. ¿Cómo poder transcribir ahora las impresiones indelebles que dejó en mí este paseo bajo las aguas? Las palabras son impotentes para expresar tales maravillas, cuando el mismo pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del elemento líquido. ¿Cómo podría reproducirlos la pluma?